Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de Señor Jesucristo. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Y qué alegría poder estar con ustedes en este fin de año 2020, que para muchos ha sido un verdadero suplicio y para otros pues un tiempo de preocupación, particularmente por aquellos que han estado enfermos, desafortunadamente por aquellos que han pasado de esta vida. Esperamos que estén en los brazos del Señor. Vamos a pedir por ellos muy particularmente. Y pedimos al Señor para que este 2021 venga cargado de bendiciones para todos y cada uno de ustedes, para todos nosotros. Vamos a comenzar dándole gracias al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre amantísimo, Padre bueno, Padre misericordioso, gracias, oh Dios, por este fin de año y por este nuevo comienzo en el 2021. Estamos celebrando, mi Dios, el tiempo de Navidad. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Nosotros, como seres humanos, necesitamos proyectar en nuestra mente imágenes prácticamente de todo en la vida. Perdón. Cuando comemos, ya tenemos una imagen de cómo va a lucir la comida, cómo va a saber la comida. De todo tenemos imágenes. Y el caso de la primera imagen es Dios, ¿verdad que sí? Dice la palabra de Dios que Dios creó al ser humano a imagen y semejanza suya. Entonces tener imágenes no es malo, por el contrario. Es algo bueno y necesario siempre y cuando la imagen proyecte a Dios en alguna forma. Que no nos quedemos en la imagen, porque la imagen al fin y al cabo es simplemente una imagen, igual que una foto. Pero que esa imagen represente a Dios y nos haga desear una cercanía con Dios, más estrecha e íntima que en toda nuestra vida. Y ponemos esta imagen del niño Dios, de Jesucristo, en el pesebre, al lado de otras dos imágenes, José y María. Y damos gracias a Dios, porque en este tiempo estamos celebrando el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que cree en Él no muera, sino para que tenga vida y salvación eterna. Así te ama Dios, hermano. Así te ama Dios, hermana. Dios se hace uno como nosotros, en todo menos en el pecado, dice la palabra de Dios. Y nos invita, San Pablo, a tener los mismos sentimientos y actitudes que tuvo Cristo Jesús, que lo dio todo por amor, hasta las últimas consecuencias, para que un día nosotros, viviendo al estilo de Cristo, no al estilo del mundo sin Dios, pero al estilo de Cristo, podamos unirnos a Cristo de tal manera que podamos sentirnos en la plenitud de su amor, en la plenitud de su gloria, en la plenitud de su vida. Señor, Padre Todopoderoso, en este tiempo en que nos acercamos ya a un nuevo año, bendice a este Hijo tuyo con poder, con autoridad, con fuerza, Señor. Y que de verdad Jesús nazca más intensamente, más plenamente en su corazón en este día y cada día de su vida. También, Señor, pedimos muy particularmente por esta hija tuya que está escuchando estas palabras. Renueva su corazón, Señor, libera todo su ser de aquello que no es tuyo en su vida y llénanos de la plenitud de ese que es el Emmanuel, el Dios con nosotros, Jesucristo. Bendícenos, oh Dios, bendice a cada uno de tus hijos y ayúdanos, Señor, para que en este 2021
podamos tener una relación más estrecha con ese que es nuestra meta y el propósito de nuestra existencia, que es Jesús el Señor. A ti, Padre Santo, en Cristo Jesús, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Bendito seas, mi Dios. Hermanas y hermanos, pues que tengan todos ustedes una muy feliz Navidad, y esta época de Navidad no se termina hasta que se celebre el bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Así que hay varios días. No quiten las guirnaldas de Navidad, etcétera, porque esto realmente pues está comenzando. Comienza con el 24 de la noche, con la vigilia de la misa de Navidad. Y termina, pues ya como dije anteriormente, con la fiesta del bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Así que para todos ustedes, pero muy feliz Navidad, llena de la presencia transformadora de Cristo Jesús, nuestro Señor. Damos gracias a Dios por tantos de ustedes que nos escriben, que nos llaman pidiendo oración. Muy agradecido por tener esa gentileza de contar con nosotros, de confiar en nosotros, para que juntos pues podamos orarle al Señor por sus necesidades. Damos gracias a Dios por Rosy de New York, que pide por su esposo Antonio, por sus hijos Jairo y Yulisa, también por su nieto Alejandro. Que el Señor los bendiga en abundancia. También Fernanda de México pide oración por su esposo Reinaldo. Y Maribel de Texas pide por la familia García. Que el Señor los bendiga a todos en abundancia. Marta de Arlington, Virginia, pide por su grupo de oración y por el padre Eugenio. Que Dios les bendiga a todos. Y Lucía de Indio, California, pide por su familia, especialmente por su hija Mónica. Y Vicenta Irene pide que es El Salvador, felicita al Padre y le encanta el programa de Conozca Primero su Fe Católica. Muchísimas gracias, que Dios te bendiga, mi hija. Y pedimos por ti, que el Señor te bendiga este ya comienzo de nuevo año, a ti y a tu familia. Yolanda de Bronx, New York, pide por su nieta, a Aliana, de 15 años, agradece las oraciones del Padre. Muchas bendiciones para todos ustedes. Y también pedimos por todos aquellos que solicitan oración a través de la página de Facebook de este servidor. Les recordamos que los únicos medios oficiales de las redes sociales de este servidor, Padre Pedro, son los siguientes: facebook.com/P. Pedro Núñez. Y si no se han inscrito a la página, por favor háganlo, porque siempre tenemos cosas que ayudan en su crecimiento espiritual. Además, ahora estamos en Twitter y en Instagram, y para comunicarnos o para comunicarse con estas dos aplicaciones, por favor vayan a @Padre Pedro Núñez, Padre Pedro Núñez. Final de año. ¿Cómo se siente, hermanos? Final de año 2020. Hay algunos que dicen y otros pues que no ha sido tan malo, y otros que ha sido bueno. Pero en alguna forma u otra, para todos nosotros pudiéramos decir que ha sido un año de prueba, ¿verdad que sí? Un año de prueba. Y lo primero que quiero dejar establecido bien claro es que Dios no manda las pruebas. Hay mucha gente que dice, no, es que Dios me prueba de esta manera y que Dios me manda esta prueba. No, Dios no manda pruebas a nadie. Y si quieren pues un recurso autoritario, vamos entonces a la palabra de Dios. Y vamos a la carta de Santiago. La carta de Santiago del capítulo 13 dice así: que nadie diga en el momento de la prueba, escuchen bien, que nadie diga en el momento de la prueba, Dios me manda la prueba. Porque Dios está a salvo de todo mal y tampoco manda prueba a ninguno. Eso es tremendo. Dios permite la prueba y la permite para nuestro bien, pero Dios no manda la prueba. Dios la permite. Pero dice la palabra de Dios, fíjense, si bien es cierto que Dios manda la prueba, ¿para qué? Para lastimarnos, que Dios no manda la prueba, sino que la permite para castigarnos, no, dice la palabra de Dios, feliz el hombre que soporta pacientemente la prueba, porque después de probado recibirá la corona de la vida que el Señor prometió a los que le aman. Las pruebas no son malas necesariamente, el dolor no es malo necesariamente. Las tribulaciones no son malas necesariamente, si las podemos poner en contexto correcto. Y el contexto correcto en que debemos de poner la prueba es, Señor,
esta prueba utilízala, si es tu santa voluntad, para mi propio bien, para que yo pueda crecer en santidad, para que sea un medio a través del cual tú me purifiques y me acerques a ti. Y yo te ofrezco mi prueba, la uno al sacrificio de Jesús en la cruz, particularmente la Santa Misa, para que tú la utilices, oh Dios, para bien, no solamente mío, sino que de mi prójimo también. La palabra de Dios en Hechos capítulo 16, versículos del 25 al 33, vemos como Pablo y Silas están en la cárcel y están en el peor lugar de la cárcel. ¿Por qué? Porque han predicado el Evangelio. Hoy día pues también hay mucha gente que son martirizados o si no pues son llevados a la prisión a consecuencia de la fe en Jesucristo. Bien decía el Papa Francisco que hoy día hay más mártires por la fe que en los tiempos primitivos de la iglesia. Y la palabra de Dios en Hechos capítulo 16, versículos del 25 al 33, nos dice que en el momento más oscuro de la noche, a medianoche, cuando realmente, me imagino yo, se tienen que haber preguntado Pablo y Silas, ¿y por qué estamos aquí? Señor, si tú eres poderoso, si tú eres grande, si tú eres el que todo lo sabes, y si tú nos amas, Señor, ¿por qué permites que estemos en este lugar? Pero es que Dios tiene un propósito. ¿Qué hacen Pablo y Silas? No se quejan, no maldicen el momento en que están metidos. No, ellos alaban a Dios. Eso es poner la confianza en Dios, es decir, Señor, yo estoy pasando por esta prueba, yo sé que tú no me la mandas, pero tú la permites, Señor, que sea para bien mío y de otras personas también. Si en este 2021 pudiéramos hacer eso, sería fabuloso. ¿Por qué? Porque en los momentos gratos, los momentos felices y en los momentos difíciles de nuestra vida, podemos cimentarnos, podemos conectarnos con Dios. Y el Dios que viene a nosotros, cuando lo invitamos así, nos transforma y nos hace de verdad instrumentos en sus manos para nuestro bien y salvación y para el bien y salvación de la humanidad completa. ¿Por qué no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? A través de esta alabanza, dice la palabra de Dios, que las puertas de la cárcel se empiezan a abrirse, los prisioneros comienzan a salir. Y el carcelero ve lo que está pasando y quiere matarse. Pero le dice Pablo, no hagas eso, porque todos estamos aquí. Los prisioneros, todos estamos aquí. Y el carcelero, mirando esa hazaña, esa maravilla, ese milagro, le dice, ¿qué tengo que hacer para salvarme? La pregunta por excelencia, la pregunta que todos tenemos que hacer en algún momento de nuestra vida, ¿qué tengo que hacer yo para salvarme? Porque la muerte no es el fin, ¿verdad? La muerte es el principio de la vida eterna, o bien con Dios o bien sin Dios. ¿Y qué le dicen al carcelero? Cree tú en Jesús y te salvarás tú y toda tu familia. Cree tú en Jesús. ¿Y qué significa creer en Jesús? Porque también los demonios, dice Santiago, creen y sin embargo tiemblan. Creer en Jesús significa someterme a la voluntad de Dios, someterme a la voluntad de Jesús. Y en todo momento decir, Señor, en ti confío. Jesús, en ti confío. En las buenas y en las malas, en ti confío, mi Dios. ¿Y qué sucede como resultado? Pues el carcelero pide convertirse al Señor. Y no solamente él, pero bautizarse él con toda su familia, grandes, pequeños, infantes, todos, sirvientes, todos. ¿Por qué? Porque el bautismo da gracia santificante. Sea una persona adulta o sea una persona joven. A veces confundimos el bautismo de Juan Bautista, que era arrepentimiento, y el bautismo cristiano, que es dejar que Dios haga su morada en nosotros y comience a transformar nuestro corazón duro en el mismo corazón de Cristo. La prueba es necesaria, hermanos, y todos tenemos que pasar por pruebas. Pero qué hermoso si dejamos que la prueba Dios la purifique y a través de la prueba nos purifique a nosotros y nos haga más fuerte en Él. Me gusta mucho la historia, y esto no es historia, esto es cierto, pero alguien me la contó un día. La diferencia entre las palmeras que se encuentran en Tierra Santa y las violetas. Son plantas las dos. Pero una, sin embargo, crece hacia arriba, ¿sí? Pero de la misma forma en que crece hacia arriba, las raíces de la palmera crecen hacia abajo. Y no solamente crecen hacia abajo,
en la misma dimensión que el tallo crece hacia arriba, el tronco crece hacia arriba, pero busca una roca en la cual puede entrelazar sus raíces. Y no solamente eso, sino que busca otras palmeras, otras raíces de otras palmeras en que también pueda asegurarse. Y cuando viene una tempestad, cuando viene una violenta ráfaga de arena o lo que sea, esa palmera no se cae. Pero la violeta tiene unas raíces muy pequeñitas. Y si le da mucho sol, se muere. Y si le da poco sol, se muere. Y si le pones mucha agua, se muere. Si le pones poca agua, se muere. En otras palabras, son muy frágiles y se mueren fácilmente. Así es el ser humano, así es el cristiano, cuando no tiene su fe cimentada en Cristo. Cuando se deja llevar por las pruebas, se deja llevar por los infortunios de la vida, como pasa con mucho y ha pasado con mucho en este 2020, y desafortunadamente pierden el camino de Dios. Que tú y yo seamos esas palmeras fuertes, que enraizados en la roca que es Jesucristo, podamos comenzar el 2021 fuertes, llenos de poder de Dios, para ayudar no solamente a nuestra alma a hacer una con Jesús, pero ayudar a otros a hacer lo mismo. Bendito sea Dios. Hermanos y hermanos, número telefónico para que se comuniquen con nosotros, 205-271-2924. Repito, 205-271-2924. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que en este tiempo de Navidad, hermanos y hermanos, no se vayan, quédense con nosotros. Alabado, exaltado, glorificado sea el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor, por estar con nosotros. Gracias por tu venida y sobre todo gracias por querer ser la parte más importante de nuestro corazón. Toma nuestro corazón, nuestra vida toda, Señor, y haz de nosotros según tu santa voluntad. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. En marzo de 1959 rezo el rosario, pero un servidor de la Eucaristía le dijo a sus sobrinas, acabadas de llegar de Cuba y en mi presencia, que no es necesario rezarlo porque no es dogma de fe. ¿Me puede explicar esto? Sé que hasta los papas lo rezan y dicen que Satanás huye debido a la pureza de la Virgen Inmaculada. Aconséjeme, por favor, Rosario. Y esa persona que nos ha hablado pues es Enrique Duprat, él es vicepresidente para producción en español. Así que Enrique, muchísimas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Dios te bendiga y feliz año 2021. Pues qué pena que esta persona, que supuestamente es una persona de iglesia, pues no sé, como que diga algo que no tiene que decir. Porque si bien es cierto que el rosario no es dogma de la iglesia, no es una cosa que hay que orar como, es decir, hay que hacerlo porque es materia de fe. No, simplemente es una de las devociones más amadas del pueblo de Dios universalmente. Y el rosario realmente pues es una oración a través de la cual recibimos gran beneficios de parte de Dios. Entonces el decir que el rosario no es dogma, ¿qué está diciendo con esto? Que el rosario no es dogma de fe. Pues no lo es, definitivamente. Pero de que tiene un gran valor, tiene un gran valor. San Pío V, el Papa Pío V, él pidió que se orara el rosario. Y le dijo a su comunidad, a los dominicos, que esparcieran la devoción del Santo Rosario. ¿Por qué? Porque en el Santo Rosario no solamente pues repetimos el Padre Nuestro y las Aves Marías, pero al mismo tiempo meditamos sobre la vida de Jesús, los diferentes aspectos de la vida de Jesús que nos hacen como que acercarnos más a Jesús que vivió y que sigue viviendo entre nosotros. Entonces, qué pena, ¿verdad?, que hayan personas, como hay personas, por ejemplo, que dicen, no, pero es que Adán y Eva no existieron. Pero ¿cómo tú sabes? ¿Cómo tú sabes?
Es decir, puede ser definitivamente que haya un Adán y una Eva que Dios creó, porque Dios todo lo puede. O puede ser que Dios haya creado varios Adanes y varias Evas. La palabra Adán significa hombre de barro. El hombre que recibe el alma inmortal, imagen de Dios. O la mujer que significa Eva, madre madre de la humanidad. Entonces, hay maestros, profesores que se empeñan en decir que eso no es realidad, que eso es simplemente una alegoría. Puede ser que haya sido una alegoría o puede ser que haya sido verdad, solo Dios sabe. Cuando lleguemos al cielo vamos a preguntar. Pero lo importante es la enseñanza que nos da. El libro de Génesis, acuérdense, es un libro didáctico. Lo que el Rosario nos quiere ofrecer es una enseñanza. Y la enseñanza es poner a Jesús como prioridad, como lo hizo María Santísima, que vivió humildemente su vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y por eso Dios encarnó en su vientre, pues al esperado de los tiempos, el Verbo hecho carne, que es Jesucristo. Tenemos en estos momentos un correo electrónico con una pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, Jesús en la cruz, antes de morir, dijo que todo estaba cumplido, pero leyendo Daniel en el capítulo 7, versículos 13 y 14, creo que esta profecía no se ha cumplido. Gracias y bendiciones. Elvin, de Nueva York. No sé a qué te refieres porque no se ha cumplido. Vamos a leer lo que dice la palabra de Dios en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versículos 13 en adelante. Dice la palabra de Dios, perdón. Mientras seguía contemplando, esta es una visión que está relatando Daniel, de lo que él vio, ¿sí? Lo que él vio en el cielo. Y acuérdense que se tienen que usar metáforas, se tienen que usar imágenes para poder más o menos describir lo que Dios permite que veamos. En este caso, lo que Daniel puede ver que Dios ha permitido de lo que es el cielo. Mientras seguía contemplando esas visiones nocturnas, vi algo como un hijo de hombre. Y ese es uno de los apelativos que usa Jesús. El Hijo del Hombre, sí. Y ya he explicado en otros momentos, pero con todo uso lo podría explicar si ustedes quieren en un futuro cercano. Dice, se dirigió hacia el anciano. ¿Quién es el anciano? Pues Dios Padre, Dios Padre. ¿Y por qué anciano? Porque para los hebreos, y particularmente en aquellos tiempos, pues una persona anciana supuestamente era una persona sabia, una persona que tenía experiencia. No me cuenten a mí en esta situación, pero así era la cultura en aquellos tiempos. Dice, y lo llevaron a su presencia. Se le dio poder. ¿Quién tenía el poder? Jesucristo. La gloria. ¿Quién tenía la gloria? Jesucristo. Porque si Jesucristo era un ser humano como tú y como yo, en su humanidad, en su naturaleza humana, Jesús era Dios en su naturaleza divina. Eso es lo que se llama la unión hipostática, que quiere decir unión total entre pues su divinidad y su humanidad. Y se le dio la realeza porque Jesús es rey. Jesús es rey. Él es el rey del universo. Y espera que sea rey de tu vida y de la mía también. Y los pueblos y naciones y lenguas le sirvieron. Desde el principio de la iglesia hasta el final de la iglesia, cuando sucede la segunda venida, a Jesús se le ha proclamado. EWTN proclama a Jesús hasta los confines de la tierra. Radio Católica Mundial proclama a Jesús hasta los confines de la tierra. Y tantos otros medios, y tantos sacerdotes y religiosos y obispos, papa, laicos comprometidos. Es decir, proclamamos a Jesús. Y nadie puede decir, pues, no tenemos la posibilidad de conocer a Jesús, por lo menos de segunda o tercera mano. Sí se conoce. Su poder es el poder eterno, que nunca pasará. Claro, Dios es eterno. Y por supuesto, Dios es poderoso. Y Jesús, que es Dios, es poderoso también. Su reino no será destruido. El reino de Dios es Jesucristo. Porque el reino es donde se hace la perfecta voluntad del Rey. Y Jesús, en su naturaleza humana,
es el que hace la perfecta voluntad de Dios. Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Entonces yo no sé por qué tú dices que no se ha cumplido la profecía todavía. Claro que se ha cumplido. Aquí dice en Romanos capítulo 5, versículo 17. Si bien reinó la muerte por culpa de uno, Adán, y debido a uno solo, Adán, con mucha mayor razón, gracias a uno solo, Jesucristo, todos aquellos que aprovechan el derroche de la gracia, es decir, la fuerza, el poder de Dios en nosotros, y el don de la justicia, reinarán en la vida. ¿En qué vida? En la vida que Jesús nos ha prometido. Él quien dice, yo soy la resurrección y la vida, ¿cierto? Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. Qué hermoso. Bendito sea Dios. Así que esa profecía, hermano, se ha cumplido total y completamente en la persona de Jesucristo. Ojalá que esto te haya podido ayudar. En estos momentos, entonces, tenemos otro correo electrónico con otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, si el ángel Gabriel le dijo a María que el Hijo de Dios se llamaría Emmanuel, ¿por qué llamamos Jesús al Hijo de Dios? He buscado esta respuesta sin éxito. ¿Me saca usted de esta duda, Olga? Olga, muchísimas gracias. Pues definitivamente con todo gusto. Es que esa es la doble misión de Jesús. Jesús es Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dios que se hace uno como nosotros en todo menos el pecado. Y además de eso es el Salvador, porque la palabra Jesús o Yahshua significa Dios salva. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 1, versículo 21, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 31, pues dice la palabra de Dios que el ángel se le aparece a María y le dice que concebirá un hijo al cual pondrá el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué es que si nosotros vamos al profeta Isaías, en el capítulo 7, en el versículo 14, dice la palabra de Dios, el Señor pues le dará una señal. ¿A quién le dará la señal? Pues al mundo entero, una señal. La joven está embarazada y da a luz un varón. La joven está embarazada y da a luz un varón, a quien le pone el nombre de Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Tanto amó Dios al mundo que dio a su único hijo, para que todo el que crea en él no se pierda. Es decir, dio a su único hijo. Se encarnó la segunda persona de la Santísima Trinidad en el vientre purísimo de nuestra Santísima Madre, la siempre Virgen María. Y el ángel le dice, lo llamarás Jesús. ¿Por qué? Porque Él salvará al pueblo, Él salvará a las naciones, Él salvará a todos aquellos que crean en Él, Él salvará. Es decir, los sacará de las mismas garras de Satanás y les dará la victoria. Porque al fin y al cabo, en Cristo Jesús tenemos victoria. ¿Por qué? Porque la gloria de Jesús es cuando Él está crucificado. Y en el nombre de toda la humanidad, pasada, presente y futura, va a decir, Padre, todo está consumado. Todo está consumado. Lo que Adán hizo al revés, yo lo he hecho como tú quieres que se haga, Señor. Todo está consumado. Y en el nombre de la humanidad, de todos aquellos que optamos por creer en Jesús y vivir bajo su señorío, pues entonces todos participamos de la victoria de Jesús, de la gloria de Jesús en el cielo. Quiere decir, y escuchen bien, no estoy diciendo ninguna herejía, quiere decir que ya parte de ti, parte de mí, está en el cielo. ¿Cómo podemos decir que está en el cielo? Pues si nosotros hemos sido injertados en Cristo Jesús por el bautismo y somos como células de su cuerpo y Él es la cabeza, como dice San Pablo en su carta a los Colosenses, capítulo 1, versículo 18, que Él es la cabeza y nosotros somos el cuerpo. Y esto tenemos que profundizar sobre esto, hermanos, porque muchas veces nuestro conocimiento como que le falta formación. No es tan sólido.
Pero nosotros, al ser uno con Jesús, al ser injertados en Cristo Jesús por el bautismo, como dice San Pablo en Romanos capítulo 6, versículo 5, pues entonces ya Jesús, que está en el cielo, a la derecha del Padre, nosotros en alguna forma también estamos participando de eso. Pero nos falta el paso, nos falta dar el brinco. Y ese brinco pues lo damos, ¿por qué? Porque Jesús es el que salva, el que nos libera, el que nos levanta de nuestras inmundicias y nos da la posibilidad de un nuevo comienzo. Pero Jesús, que es el que salva, Jesús, Yeshua, es también el Dios que está con nosotros, porque si Dios no estuviera con nosotros, ni tú ni yo pudiéramos esperar o desear o alcanzar un día la gloriosa vida eterna que el mismo Señor Jesucristo nos ha prometido. El que cree en mí, aunque muera, vivirá para siempre. Evangelio según San Juan, capítulo 11, versículo 25. Bendito sea Dios. ¿Qué más tenemos? Pues otro correo electrónico, otra pregunta. Adelante, por favor. Padre Pedro, estoy enfermo con tumores en mi cabeza y no hay mucho que hacer. Creo en Dios, pero a veces me enojo con Él y digo que no existe, porque siento que no me ayuda a pesar que le pido tanto. Creo que es verdad eso de que los justos pagamos por los pecadores. A la gente buena le pasa lo más malo, como lo que estoy pasando yo. Necesito tener mucha fe, aferrarme a Él y pensar que me salvará de todo este mal. Brisel. Brisel, al principio estábamos hablando acerca de las pruebas, ¿cierto? Y yo sé que tú, pues, has acogido la palabra de Dios porque tú crees en Dios. Pero Dios es un Dios bueno. Dios es un Dios misericordioso. Dios no quiere que tú estés enfermo. Dios no quiere que nosotros muramos. La muerte no es voluntad de Dios. La enfermedad no es voluntad de Dios. Tanto así que San Agustín de Hipona decía, la gloria de Dios es el ser humano completamente sano. Esa es la gloria de Dios. Ese es el deseo de Dios. Ese es el deseo de todo papá y de todo mamá, ¿no es cierto? Por lo menos de aquellos que están en sus cabales. Jesús bien lo dice, si ustedes que son malos saben darle cosas buenas a sus hijos porque le aman, ¿cuánto más mi Padre Dios les dará Espíritu Santo? Es decir, la plenitud de su amor por lo mucho que Él nos ama. Él no te quiere enfermo. Él no te quiere decaído, triste. Él no te quiere deprimido. Él no te quiere sin esperanza. Él no quiere, por supuesto, que sigas pensando que Él es el culpable de todos tus problemas. No. Para comenzar, Dios te creó perfectamente bien. Pero una de las consecuencias del mal en nosotros, tenemos un cuerpo muy frágil. Y el cuerpo muy frágil es consecuencia de los múltiples pecados que hemos cometido nosotros y que han cometido nuestros antepasados. Y porque estamos en un ambiente pecaminoso. Entonces el pecado entra por 3 vías. La ancestral, la ambiental y la personal. Y el pecado destruye. Bien lo dice San Pablo, que la consecuencia del pecado es la muerte. Esos que creen en la santa muerte están tan equivocados. Porque la muerte no tiene nada de santa. La muerte es lo opuesto a Dios. Dios es vida. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, dice el Señor Jesús. La muerte es lo opuesto. Pero somos tan, no sé, tan duros de corazón, diría el Señor Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 19, que muchas veces pensamos que la muerte es la voluntad de Dios, que la enfermedad es la voluntad de Dios. No. Dios quiere lo opuesto. Desafortunadamente, a veces, a consecuencia de la estructura genética del ser humano, hay ciertas debilidades en el cuerpo que proporcionan ciertas situaciones como la que tú tienes. Y tal vez no sea ni por el pecado tuyo, ni por el ambiente en que has estado, ni siquiera por la vía ancestral. Pero sí porque hay debilidad en el cuerpo del ser humano, que fue creado por Dios. Esa es la voluntad de Dios, a imagen y semejanza de Él. Pero en algún momento, en alguna forma, esa imagen se empañó, como dice San Pablo.
esa imagen sufrió percances. ¿Qué hacer? Primero que todo, yo te invito, yo te exhorto, yo te animo para que pongas tu confianza en Él. Deja de quejarte, hermano. Deja de sentirte víctima en las manos de Dios. Déjate, porque eso no te lleva a nada bueno. Todos hemos pasado por problemas, unos más grandes, unos más pequeños. Yo te podría dar una lista que llegaría de aquí a tu casa de problemas que yo he tenido que pasar en mi vida. Pero eso me ha fortalecido, como la palmera. Me ha fortalecido. Todavía soy débil, pero el Señor me ha fortalecido increíblemente. Y lo quiere hacer contigo también. Y el Señor permite esta prueba en tu vida para que tú seas depurado y para que tú camines en santidad y para que tú des ejemplo de fe y de amor a Jesucristo a través de tus padecimientos. El ser humano que menos tenía que sufrir era Jesús. Y sin embargo, clavado en la cruz, perdonó a aquellos que lo estaban matando, lo estaban ultrajando, lo estaban destruyendo y triturando, en el mejor sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque ahí estaba el odio del ser humano, volcado en el hombre más puro y más santo de la historia. Y si a Jesús le pasó eso, y el Padre lo permitió para nuestro bien y nuestra salvación, ojalá que tú permitas que Él también no mande esa prueba, pero la permita para que a través de tu testimonio de vida, muchos en tu familia se conviertan y doblando rodillas proclamen que Jesucristo es su Señor, para gloria de nuestro Padre Dios. Vamos a tener una pequeña pausa y esperamos que nos llamen, que se comuniquen con nosotros, porque ustedes son los que hacen posible este programa con sus preguntas, sus comentarios, etc. Número telefónico 205-271-2924. 205-271-2924. Regresamos en cuestión de momentos, así que por favor no se vayan, quédense con nosotros. Se hizo carne y habitó entre nosotros. Que así sea. Con más fuerza, con más poder, total y completamente, que tome posesión de nuestra vida en este comienzo 2021. Y que Jesucristo de verdad sea Señor y Rey de nuestra existencia. Bendito sea Dios. Hermanos y hermanos, tenemos un correo electrónico. Una pregunta, adelante, por favor. Padre Pedro, ¿qué pasa con los bebés que mueren sin ser bautizados? ¿También se van al cielo? Tuve 2 hijos. Uno nació y murió al día siguiente. El otro murió en el parto. Quisiera saber si ellos están en el cielo con Dios, ya que no pudieron ser bautizados. Gracias, Emma. Primero que todo, Emma, en nuestro corazón se inclina hacia ti, sabiendo que has sufrido el dolor de la pérdida de tus 2 bebés. Pedimos al Señor que te dé otro bebé y que ese bebé sea tu alegría y esté lleno de vida y de salud. De nuevo, hablando de la estructura genética muchas veces, y sería bueno que consultes con tu ginecólogo, ¿verdad? Si tu cuerpo está equipado para dar a luz a un bebé en estos próximos tiempos. Y ojalá que sí, vamos a orar mucho para que así sea. Tu pregunta acerca de si estos niños, estas criaturas, están en el cielo sin haber sido bautizados. Pues lo ideal es que toda persona sea bautizada, porque el bautismo nos injerta en Cristo Jesús. Y el único camino al Padre es en Cristo Jesús. Pero sin embargo, estos niños que no han tenido culpa propia, es decir, no han tenido pecado, aunque han venido a una
situación de pecado en el mundo, que es el pecado original, pero sin embargo ellos no han tenido un pecado personal. La Iglesia pues enseña que lo más probable es que estén en el cielo, a través de la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Ese don maravilloso de la vida de Dios no solamente es para los bautizados, pero en este caso, por ejemplo, para tus bebés. Y la Iglesia pues enseña que por la misericordia de Dios, esas preciosas criaturas están en los brazos del Señor. Y qué hermoso saber que tienes pues dos almas que oran por ustedes, particularmente por ti, en tiempos difíciles, en tiempos de necesidad. Todos pasamos por pruebas, por dificultades, pero qué hermoso saber que tenemos muchas personas que hemos amado y que amamos y que seguiremos amando, que ya no están con nosotros, que están en la presencia de Dios, pero que están tan cerca de Dios, que tienen la facultad para poder interceder ante nuestro Señor Jesucristo por nuestras necesidades. Que Dios te bendiga, cuenta con estas oraciones. En estos momentos un correo electrónico, una pregunta, adelante por favor. Padre Pedro, ¿es correcto tomarse de las manos al momento del Padre Nuestro en la misa? Tenemos un sacerdote que nos pide hacerlo. Le hicimos la observación, pero nos dijo que era correcto. Eso me confunde y confronta. Pedro. Hola, tocayo, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Pues mira, realmente la Santa Sede pide que, a no ser que sean casos especiales, que no nos tomemos de las manos. Antes lo hacíamos, ¿verdad?, con toda frecuencia, pero hoy día pues se pide que en vez de tomarnos de las manos, que pongamos la palma de la mano hacia arriba y que pues en forma de petición oremos esta única y poderosa oración que Jesús le enseñó a sus discípulos y que hemos venido orando por los tantos años de la Iglesia, pidiendo al Señor que su reino se haga realidad en nosotros. Que el reino que es Jesús se haga realidad en nosotros y que nosotros nos convirtamos en el reino de Dios. Qué hermoso sería, ¿verdad? Así que pedimos eso para el 2021. Al fin y al cabo, pues no es un mandato como que si no se hace, pues vamos a pecar. No, no es cierto. No es un dogma de la Iglesia, es una exigencia de la Congregación para el Culto Divino, para nuestro bien, para que estemos conscientes de qué es lo que estamos haciendo. Pero hay momentos en que también la Santa Sede dice que nos podemos tomar de la mano para reconocer que somos hermanos, hijos de un mismo Padre que es Dios. Entonces, ya bien sea de una manera o de otra, al fin y al cabo, quien tiene la potestad para decidir si se hace de una manera o de otra es el sacerdote que está a cargo de la parroquia, es decir, el párroco. Así que ustedes obedezcan al párroco, a no ser que sea algo que va en contra de la conciencia de ustedes, entonces tienen todo el derecho de apelar al obispo. Pero si no, por favor, pues sean fieles a lo que el sacerdote dice, porque al fin y al cabo el sacerdote es el que representa al obispo y representa, pues al fin y al cabo, a Jesucristo en la iglesia que se le ha sido encomendada. Que Dios te bendiga, muchísimas gracias por tu pregunta. Adelante, por favor, con otra pregunta. Bendiciones, Padre. Tengo una duda. ¿Podemos decir que San Pablo resucitó a Eutico, como está en el libro Hechos de los Apóstoles? Gracias, Ángela Cecilia. Ángela Cecilia, muchísimas gracias. Es un gran debate entre algunos teólogos, ¿no? Unos dicen que sí, que San Pablo resucitó a Eutico, y otros dicen que no, que lo revivió. Y pues los dos tienen razón. Yo, como la iglesia no está pues encajada en una de las dos posiciones, te voy a leer lo que sucede aquí en Hechos capítulo 20. San Pablo está reunido con los cristianos el día domingo, el día del Señor. Los cristianos ya estaban comenzando a celebrar la fracción del pan, es decir, la Eucaristía le llamaba anteriormente la fracción del pan.
con todos aquellos que estaban reunidos en casas. No habían templos todavía. Por supuesto, el primer templo que se edifica es el templo de Belén, donde Jesús nace. Pero se reunían en casa. Entonces Pablo estaba con este grupo de cristianos en una casa. Y era, si no me equivoco, la casa de Lidia. El caso es que Pablo empieza a predicar. Y parece, dice la palabra de Dios, que Pablo se extendió demasiado en su prédica. Y había un muchacho, un joven, que se llamaba Eutico, que se sentó en la ventana, era un tercer piso, y Pablo sigue hablando, y Pablo sigue hablando, y el muchacho como que empieza a sentir sueño, y al punto que se duerme y ¡puf!, cae de un tercer piso al suelo, y pues se pensaba que estaba muerto. Si realmente estaba muerto o tenía pues un problema serio en su cabeza, yo no sé. La Biblia no lo dice, la tradición apostólica tampoco lo dice. Pero lo que sí sabemos es lo que pasó. Dice, un joven llamado Eutico estaba sentado en el borde de una ventana. Como Pablo no terminaba de hablar, el sueño acabó por vencerle. Se durmió y se cayó desde el tercer piso al suelo. Lo recogieron muerto. Pablo entonces bajó, se inclinó sobre él y después de tomarlo en sus brazos dijo, no se alarmen, pues su alma está en él. Todo es posible para el que cree, ¿verdad? Subió de nuevo, partió el pan, es decir, la Eucaristía, y comió. Y luego siguió hablando con ellos hasta el amanecer. Quería darle buenas instrucciones antes de irse. En cuanto al joven, lo trajeron vivo, lo que fue para todos un gran consuelo. Palabra de Dios. Entonces, ¿resucitó o revivió? Si analizamos estos términos, el resucitar significa, por ejemplo, cuando Jesús resucita, que muere, resucita, vida nueva, ya no muere más. Eso es lo que muchos teólogos afirman. Ya no muere más. Ya, una vez y ya, para siempre. Ya está vivo en todo el sentido de la palabra, para siempre. Esa fue la experiencia de Jesús. La experiencia de Eutico no fue así. Él, pues, murió, fue revivido, pero después murió. Y después, supuestamente, pues, resucitó por obra y gracia del mismo Dios. Entonces, yo creo que esa sería la mejor conclusión, de que si bien es cierto, Jesús resucitó, Eutico fue revivido. Y esa es la diferencia entre el uno y el otro. Lo importante es que el poder de Dios actúa, hermano. Y el poder actúa en aquellos que optamos por creer en Jesús. ¿Sabe una cosa? Uno de mis pasajes favoritos de la Santa Biblia es el siguiente. Levanto los ojos al cielo y me pregunto, ¿de dónde vendrá mi auxilio? Salmo 121, versículo 1. ¿De dónde vendrá mi auxilio? En este tiempo que ha pasado, 2020, hemos tenido experiencias muy amargas. Hemos tenido experiencias muy tristes. Pero yo me pregunto, en esos momentos de tristeza, de soledad, de impotencia, en esos momentos en que nos hemos sentido abandonados aún por el mismo Dios, hemos levantado nuestros ojos hacia Él. Como Pedro pudo levantar sus ojos al Señor Jesús y decirle, Señor, sálvame, cuando se está hundiendo en el mar de Galilea. Pedro pudo caminar sobre las aguas mientras su vista estaba fija en Jesús. Cuando tú y yo estamos hundiéndonos en nuestros problemas, en nuestro dolor, en nuestras situaciones que pensamos que no tienen remedio, tenemos dos opciones. O mirar el problema y ahí nos hundimos. O mirar a Jesús, poner nuestra fe en Jesús, poner nuestra vida en sus manos, decirle, Señor, en ti confío, como decía Sor Faustina,
y dejar que el Señor haga su obra en nosotros, que siempre va a ser lo mejor. ¿Por qué? Porque la voluntad de Dios es una voluntad de perfecto amor por nosotros. Levanto los ojos al cielo, en momento de dolor y en momento de necesidad, en este 2020 que acaba o está acabando de pasar. Y me pregunto, ¿de dónde vendrá mi auxilio? Dice el salmista. ¿De dónde vendrá? El auxilio no te va a venir ni de los brujos, ni de los adivinos, ni te va a venir de los que leen las cartas. No te va a venir de los astrólogos. Te va a venir de Jesucristo, te va a venir de Dios. Y por eso puede decir el salmista, mi auxilio viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Mi auxilio no viene de cosas creadas por Dios, como un magneto, como una piedra o cualquier cosa de esa, sino que viene del hacedor de todo lo que existe, que es Dios. Y por eso puede decir, sin que tenga la menor duda, porque cuando uno pone su vista en Dios, cuando uno pone su confianza en Dios, cosas maravillosas comienzan a ocurrir, hermano. Como ocurrió con nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María, con San José también. Dichosa tú por haber creído, le dice Isabel a María Santísima. Y es cuando Dios puede hacer lo que hace. Dios quiere hacer grandes cosas contigo en este 2021. Lo importante es que tú y yo estemos dispuestos de verdad a poner nuestra confianza, no en el problema, sino que en la solución de todo problema, que es Jesucristo. Hermanas y hermanos, tengo una gran noticia para todos ustedes, y es que tenemos un nuevo libro que Dios ha permitido que este siervo lo pueda hacer. Se titula Conozca más su fe católica. Responde las 100 preguntas sobre la fe y lo pueden adquirir en el catálogo religioso de EWTN, llamando al número telefónico 205-795-5814. 205-795-5814. Yo estoy seguro que les va a servir de mucho en su crecimiento en la relación con Cristo Jesús. Escríbanos, por favor, con sus preguntas a padrepedro@ewtn.com. padrepedro@ewtn.com. Y les invitamos, les animamos para que continúen orando por nosotros, por el Ministerio WTN Radio Católica Mundial y todos los ministerios que circundan este fantástico ministerio. Y también les pedimos, por favor, sus donaciones para poder continuar llevando la palabra de Dios a través de estos medios que son carísimos al mundo entero, a sus hogares y a tantos otros, ¿verdad que sí? También, pues, les pedimos a todos ustedes que le digan a otras personas que ustedes conocen, sus familiares, sus amigos, acerca de estos programas que yo estoy seguro les puede ayudar muchísimo en su caminar con el Señor. Que el Señor les bendiga abundancia este día y por siempre. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanas y hermanos, feliz año nuevo. Que Dios nos bendiga y que ustedes en el nombre de Jesús sean una gran bendición para el mundo entero. Hasta la próxima.